Bien, como les decía, el día de hoy vamos a ver la parte de intestino delgado e intestino grueso, ¿verdad? Para hablar de ello, pues hay que, como todo, siempre comenzar definiendo qué son, ¿verdad? Primero vamos a hablar del intestino delgado. El intestino delgado es un tubo cilíndrico, ¿no? De 6 metros aproximadamente de longitud, que se va a extender desde lo que es el píloro hasta lo que va a ser la unión con el intestino grueso, ¿no? En lo que la llaman o se denomina también la unión ileocecal. Ahora, en este se van a distinguir dos partes, ¿no? Algunos autores dicen que son tres, en otras bibliografías van a encontrar como solo dos, porque toman como una sola la unión del ieyuno y el ilio y la denominan el ieyuno-ilio. Otros autores dicen está el duodeno, está el ieyuno y está el ilio. Primero hay que hablar del duodeno, ¿no? Que es obviamente la parte más pequeña del intestino delgado como tal y la primera porción de este. Tiene característicamente, ¿no?, la forma de una C, si ustedes lo ven, fíjense acá, tiene la forma de una C, está situado más posterior a cualquier otra porción del intestino delgado, justamente, siendo sobre todo su segunda y tercera porción retroperitoneales. Se va a extender desde lo que es el píloro hasta más o menos la segunda vértebra lumbar. Su longitud aproximada es de unos 25 centímetros. Sabemos que posee cuatro porciones, ¿no? La primera porción, que es esta que ustedes están viendo acá, ¿no? La primera porción, o también llamada porción superior. Esta que viene acá es la segunda porción, que es muy importante, y vamos a ver por qué, que es la llamada porción descendente. Luego tenemos la tercera porción, o porción inferior o transversa. Finalmente la cuarta porción, o porción ascendente. Como pueden ver, el duodeno está íntimamente relacionado con el páncreas, está envolviendo a la cabeza del páncreas, ¿verdad? Es una de sus características, con cual comparte relación anatómica en el retroperitoneum. Ahora, sabemos que el duodeno va a abarcar también desde el píloro hasta el ángulo duodeno-iyunal, que es donde termina, ¿no?, formando este ángulo que se conoce también como el ángulo de Treitz. Este es un punto de referencia anatómica, pues debido a que viene un poquito la parte clínica. Por ejemplo, las hemorragias digestivas se clasifican en altas o en bajas dependiendo justamente de este ángulo, ¿no? Las hemorragias digestivas altas son las que van desde este ángulo para arriba y las bajas son las que van desde este ángulo para abajo. Ahora, ¿qué características internas también presenta? Vamos a ver que el duodeno presenta más vellosidades, ¿no?, en su mucosa. Son estas vellosidades anchas, son altas y mayormente, pues, se encuentran en mayor número que cualquier otro lado del intestino. Pero luego también vamos a ver que presenta menos células caliciformes, que son las encargadas de producir moco. Y vamos a ver que es una asa fija, ¿no? Está fijado mediante el peritoneo y se aplica justamente hacia la pared posterior del abdomen y también está fijado mediante un músculo, ¿no?, o un ligamento que se llama así, que es el ligamento de Treitz, que está justamente a la altura de este ángulo. Ahora, hablando de los medios de fijación, como les decía, primero tenemos el propio peritoneo, ¿no?, de la pared, el epiplón gastrohepático, los propios conductos excretores y finalmente también, como les decía, este conjunto de fibras musculares lisas que se conocen como el músculo o ligamento de Treitz, ¿no? También le dicen duodeno-iyunal, ¿no?, porque se encuentra justamente a nivel de esa región del ángulo. Ahora, en cuanto a las porciones que presenta el duodeno, ¿no?, sabemos que tenemos la primera porción, que es esta que ustedes están viendo acá. Está en dirección oblicua, ¿verdad? Proyectado hacia la derecha, hacia atrás y algo hacia arriba. Es una parte pequeña, presenta una dilatación que se conoce como la ampolla, ¿no? La ampolla del duodeno o la ampolla de la primera porción. En cuanto a las relaciones anatómicas que tiene esta primera porción, hacia adelante se va a relacionar con la cara inferior hepática y el borde posterior de la vesícula. Por detrás también va a estar relacionado con la arteria hepática, ¿no?, la vena porta y el colédoco. Por otro lado, hacia arriba se va a relacionar con el epiplón, ¿no? Hacia abajo también con el páncreas, sobre todo con la región de la cabeza, como ustedes pueden ver. Luego tenemos la segunda porción, que decíamos que es la porción más importante. ¿Por qué? Porque acá se da la mayor parte de la absorción de los nutrientes,
No se olviden que el intestino delgado es una región muy importante porque ustedes saben que es ahí donde se absorbe la mayor parte de los carbohidratos, de las proteínas, los lípidos, ¿verdad? Todo esto. Ahora, la segunda porción, como ustedes van a ver, desciende, por eso se llama descendente, ¿verdad? Desciende verticalmente a la derecha de lo que va a ser la columna vertebral hasta más o menos la cuarta vértebra lumbar. ¿Qué relaciones tiene? Pues de hacia atrás se va a relacionar con el riñón derecho, con la vena cava inferior, hacia adelante se va a relacionar también por arriba de lo que va a ser el mesocolon transverso, el hígado y la vesícula biliar. Por abajo se va a relacionar con las asas intestinales, el intestino delgado. En su cara interna vamos a ver que está en relación con quién, con la cabeza igual del páncreas, ¿verdad? A cuyo nivel justamente se abren estos dos conductitos, el conducto pancreático principal o de Wirsung y el colédoco, ¿no? Estos pueden abrirse independientemente, pero lo normal es encontrar que los dos se abran comúnmente formando un único conducto que se conoce como el hepato pancreático. Ahora, también muchas veces a este nivel desemboca otro accesorio, un conductillo accesorio, que es el llamado de Santorini, ¿no? Que también está drenando, en este caso, la cabeza del páncreas. Ahora, la cara externa se va a relacionar por arriba con lo que va a ser el hígado, como están viendo acá, y por abajo con lo que va a ser el colon descendente, que más o menos se encuentra a este nivel. El colon ascendente, perdón, no descendente, ¿no? Con lo que sería su flexura, la llamada flexura cólica derecha o ángulo hepático. Ahora, cuando estos conductos desembocan, generalmente a nivel de la mucosa de la segunda porción, lo hacen mediante unas papilas que se forman dentro, ¿no? Que son la papila duodenal mayor o de Vater y la papila duodenal menor, ¿no? Ustedes van a ver que gracias a esto, pues pasa la bilis de la vesícula hacia el duodeno y también pasan los jugos pancreáticos. Ahora, la tercera porción, hemos dicho que es la porción inferior u horizontal, esta se dirige transversalmente de derecha a izquierda, va a pasar por delante de la cuarta vértebra lumbar. En esta región se va a relacionar hacia adelante con el mesenterio, con los vasos mesentéricos superiores, por detrás con la vena cava inferior y la aorta, y hacia arriba también, como pueden ver acá en la figura, va a estar en relación con la cabeza del páncreas y esta prolongación que tiene la cabeza del páncreas que se conoce como el apéndice unciforme, ¿verdad? O uncinado también le dice. Dicen proceso, en realidad, ¿no? Proceso unciforme, proceso uncinado. Luego hacia abajo también va a estar en relación con las asas intestinales del intestino delgado. Ahora, la cuarta porción, ¿no? Es la porción ascendente, justamente la llaman así porque va a ascender. Sabemos que asciende por el lado izquierdo de la aorta hasta más o menos la raíz del mesocolon transverso. En esta región va a estar relacionado por delante con el píloro, por detrás con el pedículo renal izquierdo, por dentro con la aorta y por fuera con el borde interno también del riñón izquierdo. Sabemos que se va a continuar con este ángulo, que es el ángulo yeyuno, ¿no? Duodeno yeyunal o de Treitz. Y posteriormente, pues ya el yeyuno va a avanzar a nivel de esta región, ¿no? A cuyo nivel sabemos que se va a insertar este ligamento, que hemos dicho que es el famoso ligamento de Treitz. Ahora, si uno ve por dentro el duodeno, ¿no? En el interior del duodeno vamos a ver que hay una serie de, pues, de válvulas, les llaman las válvulas duodenales o de Kirkbride, ¿no? Y en medio también tenemos, como ustedes van a ver, las dos ampollas, la duodenal mayor y la duodenal menor. La menor generalmente está arriba y la menor se encuentra abajo, que es mucho más grande. En el interior de la válvula, o bueno, de la ampolla duodenal mayor, o de la papila, mejor dicho, se encuentra la llamada ampolla duodenal mayor o de Vater también, que está rodeada por una serie de músculo liso, ¿no? Concéntrico, de fibras concéntricas, que van a formar también el famoso esfínter de Oddi, ¿no? Este esfínter es un esfínter que pues, se acciona mediante pues, la colecistoquinina, que es, también ustedes van a ver, actúa como pues una hormona que libera el esfínter debido a la presencia de contenido lipídico graso dentro del propio duodeno, ¿no? Esto hace que se libere por un lado el esfínter y por otro lado que se contraiga la vesícula biliar. Entonces, de esta manera
permite el paso de la bilis a través del mismo. Ahora, si hablamos del yeyuno y el ilio, o también llamado yeyuno-ilio, tenemos que es la parte más larga, ¿verdad?, del intestino delgado. Se va a extender desde lo que va a ser el ángulo duodeno-yeyunal, que es donde nace el yeyuno propiamente, a nivel del cuadrante superior izquierdo, hasta lo que va a ser la llamada unión iliocecal, ¿no?, donde se unen el ilion y el ciego, que se encuentran más o menos a nivel de la fosa ilíaca derecha. Ahora, las 2/5 partes proximales corresponden al yeyuno. ¿Qué quiere decir esto? Que el yeyuno es más largo que el ilio, ¿verdad? Y las 3/5 partes aproximadamente distales van a corresponder al ilio. Ahora, vamos a ver que describen toda su extensión, como ustedes están viendo acá, ¿no? Estas numerosas, pues, curvaturas, flexosidades, que son características del intestino delgado, ¿verdad? Estas van en todas direcciones y se conocen como las asas, ¿no? Les llaman las asas intestinales. Cuando nos referimos a asas intestinales, pues ustedes ya saben que estamos hablando del yeyuno y el ilio, ¿verdad? Sabemos que está unido a lo que es la pared abdominal por un repliegue peritoneal que ya hemos visto, que se conoce como el mesenterio, ¿verdad? El mesenterio va a unir al yeyuno y al ilio con la pared posterior. Si bien están unidos, pues, pero aún así son asas móviles, ¿verdad? Se pueden movilizar tranquilamente, no son consideradas asas fijas, como es el caso del duodeno, por ejemplo, ¿verdad? Estas son asas móviles. El mesenterio también es muy importante porque a través de él van vasos sanguíneos que van a irrigar al yeyuno y al ilio, ¿verdad? Sobre todo ramas de lo que son las arterias mesentérica superior, ¿verdad? Ahora, sabemos que dentro de lo que son las relaciones anatómicas, vamos a ver que el intestino delgado, el yeyuno y el ilion están dentro de esta estructura que se conoce como el marco colónico, ¿verdad? Están delimitados, están circunscritos por lo que es el colon, si se han dado cuenta, ¿verdad? El marco colónico está formado hacia la derecha por el colon ascendente, ¿no? El ciego también. Luego, en la parte superior, el colon transverso. En la parte izquierda, el colon descendente. Y hacia abajo, el sigmoides con el recto, ¿verdad? Todo esto va a formar el marco colónico. En el centro, si ustedes se han dado cuenta del marco colónico, se encuentra ocupando este espacio el yeyuno y el ilio. En la parte superior tenemos al yeyuno y en la parte inferior vamos a tener al ilion. Ahora, gracias a esto, ¿qué relaciones tenemos? Vean esto, hacia adelante, obviamente, se va a relacionar con la pared abdominal anterior, ¿no? Está cubierto apenas por el epiplón mayor que cae hasta la cinta del pubis. Hacia atrás va a estar en relación con la pared posterior y los órganos retroperitoneales, ¿verdad? Hacia arriba va a estar en relación con el colon transverso, como habíamos visto acá, ¿no? Hacia abajo con los órganos pélvicos, lateralmente hacia la derecha con el colon ascendente y hacia la izquierda con el colon descendente. Bien, ahora si tenemos que mencionar la vasculatura, ¿no? Por ejemplo, en el caso del duodeno, vamos a ver que, por ejemplo, el primer segmento va a depender de la arteria gastroduodenal, ¿no? Sobre todo por sus ramas duodenales, ¿no? Acá tenemos a la supraduodenal, por ejemplo, que es una rama que están viendo acá, que va a irrigar la primera porción, la ampolla, para ser más preciso. Luego, el segundo segmento va a depender de la arteria pancreatoduodenal superior o pancreático duodenal superior, ¿no? Que pues tanto la superior anterior como la superior posterior son ramas de la gastroduodenal. Luego tenemos también la arteria pancreatoduodenal inferior, que están viendo acá, que se va a anastomosar, ¿no? Se va a anastomosar, este es de acá, se va a anastomosar con la superior, se va a dividir en dos ramas, una que va hacia adelante y otra que va hacia atrás. Y está la pancreático duodenal inferior, es rama, por cierto, ya de la mesentérica superior, ¿no? Y juntas van a darle la irrigación a todo lo que es la segunda porción del duodeno y también a la cabeza del páncreas, ¿no? Ahora, lo que sería la tercera y cuarta porción del duodeno o segmento van a estar irrigados también por las ramas de lo que es la pancreato duodenal inferior. Hemos dicho que viene de la mesentérica superior. Es una de las primeras ramas que da la mesentérica superior. Luego, el drenaje venoso va a depender de pues estas venitas, estos vasos paralelos a las arterias, ¿no?
que reciben los mismos nombres, que son las venas pancreatoduodenales superiores e inferiores, que estas finalmente van a desembocar en lo que va a ser la vena mesentérica superior, para finalmente también terminar en la vena porta, ¿verdad? Toda la sangre rica en nutrientes, producto de la absorción a nivel de esta región, se va a la vena porta. Ahora, ¿qué pasa con la inervación? ¿No? La inervación del duodeno, lo pueden ver acá en la imagen, va a estar dado por lo que es la rama hepática del nervio vago izquierdo, sobre todo va a inervar el primer segmento. Otra rama hepática también va a inervar el resto del duodeno. El vago derecho contribuye también mediante un ramito que es el ramo celíaco. Y luego también vamos a tener plexos secundarios al plexo celíaco que le van a dar la inervación simpática. En cuanto a los linfáticos, sabemos que estos van a desembocar finalmente en los ganglios linfáticos celíacos, en el ganglio córtico renal hacia la parte posterior en el riñón derecho, y los ganglios pancreáticos esplénicos también. ¿Qué pasa con la vascularización del yeyuno y el ilio? Vamos a ver que estos están irrigados ambos por las ramas de la mesentérica superior, ¿no? A través de sus ramos ciliares y también yeyunales. Vamos a ver una arteria, ¿no? Que es la arteria iliocólica también, que va a contribuir a la irrigación de la última porción del ilio, ¿no? La iliocólica, por eso se llama iliocólica, donde va a darnos algunos ramos que van a irrigar la última porción, la válvula ileocecal sobre todo, ¿no? Pero las más importantes son estos ramos que ustedes están viendo acá, que son los ramos yeyunales, las que irrigan obviamente el yeyuno, y los ramos ileales, ¿no? Que irrigan al ilio, ¿no? Y finalmente la arteria también, que están viendo acá, esta es la arteria iliocólica. Como les he dicho, se divide en dos ramas, una rama cecal y una rama ileal, ¿verdad? Y por otro lado, como ustedes pueden ver, estos ramos se van uniendo, se van anastomosando y van formando estas arcadas, les llaman las arcadas, ¿no? Porque forman como unos arcos. Estas arcadas, a su vez, van a dar origen a estas arterias, que son las arterias rectas, ¿no? Que son las que finalmente le dan la irrigación a cada asa intestinal. Como pueden ver, las arcadas son menos numerosas en el yeyuno y se vuelven más numerosas a nivel del ilio, ¿no? Pudiendo variar en número. ¿Para qué pasa con el drenaje venoso? Que están viendo, vean las venas, también van paralelas a las arterias, reciben los mismos nombres, ¿verdad? Estas van a, como ustedes van a ver, van a drenar finalmente también a nivel de la vena mesentérica superior, que es esta de acá, ¿no? Y la vena mesentérica superior, justo por detrás del cuello del páncreas, se va a unir a la vena esplénica, que está viniendo por acá, para formar esta gran vena que ustedes ven acá, que es la vena porta, ¿verdad? Es decir, también toda la sangre que pues viene del intestino delgado, tanto del yeyuno, del ilio, que también por cierto es rico en nutrientes, en vitaminas, etcétera, minerales, todo esto va a terminar a nivel de la vena porta. Como ustedes saben, la vena porta ingresa a través del ilio hepático para terminar finalmente en el hígado, ¿verdad? Porque el hígado es la estructura que se va a encargar de aprovechar justamente estos nutrientes, de detoxificar la sangre, de almacenar el hierro, ¿verdad? De todas estas funciones que maneja el hígado. Ahora, si hablamos de la inervación del yeyuno y el ilio, sabemos que dependen de los plexos autónomos, ¿verdad? Tienen plexos autónomos, como el plexo mientérico de Auerbach, que se encuentra entre las capas musculares, sobre todo entre la longitudinal, y esta actúa sobre el músculo del tubo digestivo, ¿verdad? Es decir, regula la motilidad. Que esta va a estar estimulada por quién? Por el parasimpático e inhibido por el simpático. ¿De dónde viene la inervación simpática? Pues viene de pues de las raíces de la parte, sobre todo de los T's, ¿verdad? De la región torácica y también de la región lumbar. Y por otro lado, la parasimpática, no se olviden que viene del nervio vago, ¿verdad? El nervio vago es el que le va a dar la inervación también al intestino delgado, es decir, al yeyuno y al hígado. Y por otro lado, el plexo submucoso, ¿no? O de Meissner, que se encuentra justamente en la región de la submucosa, se va a encargar de la secreción glandular digestiva, ¿verdad? De estas glándulas que presentan también, ¿no? Acá están viendo algunas de estas glándulas, ¿no? Son las famosas glándulas de la capa submucosa, ¿no? Estas secretan un moco que va a ayudar también al movimiento intestinal, ¿no? Y al aprovechamiento también. No se olviden que el intestino está considerado también como una estructura endocrina porque va a secretar también hormonas
¿no? Que son muy importantes, como la colecistocinina, como les decía, o también la IGF, las IGFs, ¿no? Que son hormonas también intestinales. Ahora, en cuanto a la parte linfática, ¿no? La parte por cierto, el plexo submucoso también está, pues, va a ser estimulado por el parasimpático, que también viene del vago, y eh, inhibido por el simpático, ¿no? Bien, ahora, por otro lado, tenemos, en cuanto a los linfáticos, vamos a ver que, pues, el yeyuno y el ilio son considerados estructuras linfoides, ¿no? Porque en su interior, sin ir muy lejos, presentan folículos linfáticos, ¿no? Por otro lado, también estos se concentran en las llamadas placas de Peyer, ¿no? Que son algo característico de ver desde el punto de vista histológico a nivel de la mucosa intestinal. Por otro lado, también vamos a ver ganglios y conductos linfáticos que se encuentran a nivel del mesenterio, que es donde pasa generalmente toda la linfa también que es drenada de cada asa intestinal. Ahora, hablando del mesenterio, ¿no? Ustedes van a ver, acá lo tenemos, vean el mesenterio, sabemos que está formado por un borde intestinal, ¿no? Que es el que se pega al asa, y un borde abdominal, o raíz, ¿verdad? Que es de donde nace, ¿no? Y a su vez va a tener dos caras, como ustedes van a ver. La raíz va desde lo que es desde el lado izquierdo de la segunda vértebra lumbar hasta más o menos la fosa ilíaca derecha, que es donde va a terminar. Su cara superior es la que va a mirar hacia arriba y a la derecha, y la otra cara mira hacia abajo y a la izquierda. Sabemos que en su interior contiene a los vasos mesentéricos superiores y también vasos linfoides, y que la textura grasa, ¿no? Varía de acuerdo al yeyuno o al ilio, ¿no? Vamos a ver que, pues, tiene una característica, una coloración amarillenta por el contenido, el alto contenido lipídico, ¿no? Bien, ahora, existen diferencias, por si acaso, entre lo que va a ser el yeyuno y el ilio, ¿no? Si bien son parecidos, estas dos porciones del intestino delgado no son iguales, ¿no? Presentan diferencias que ayudan a diferenciarnos, sobre todo en la práctica, ¿verdad? Por ejemplo, las asas yeyunales, ya les he dicho, ocupan la parte central superior del abdomen. En cambio, las asas del intestino, o bueno, del ilion, en realidad, ocupan la parte inferior del abdomen. Ahora, el diámetro también es un punto de diferencia muy importante porque el yeyuno, por ejemplo, es más amplio, ¿verdad? Es más ancho. En cambio, el diámetro del ilion es más delgado, es más estrecho. Otro es el espesor también de la pared yeyunal, ¿no? Por ejemplo, en este caso es gruesa, en cambio el espesor de la pared del ilion es más delgado. Luego también vamos a ver que el color de uno y otro varía, ¿no? Debido a la vascularización. Por ejemplo, el yeyuno es más vascularizado, por ende va a ser más rojizo, y el ilion es menos vascularizado, por ende va a ser más pálido. Ahora, el vaciamiento también del yeyuno es mucho más rápido, debido al peristaltismo más enérgico, ¿no? Y en cambio en el ilion, pues este es más lento, ¿no? Porque no se olviden que el ilion, prácticamente en el ilion, las funciones que el intestino delgado tiene de absorber, de llevar el quimo hacia lo que va a ser el intestino delgado, o hacia el intestino grueso, mejor dicho, perdón, pues vamos a ver que esto ya va difiriendo, ¿no? Entonces el ilion va perdiendo estas funciones, y cada vez vamos a ver que, pues, su función se vuelve en la de, pues, reabsorber simplemente agua y electrolitos. Es una función que tiene el intestino grueso, ¿verdad? Entonces, este finalmente va a llevar el alimento que ya no haya sido procesado, que no ha sido aprovechado, hacia el intestino grueso para que este forme el bolo fecal o la materia fecal, ¿verdad? Alimento rico en fibra, generalmente el intestino humano no lo absorbe, ¿no? Como es la celulosa, ¿no? Es por eso que los alimentos que son ricos en celulosa, ricos en fibra, son muy buenos para el tránsito intestinal porque aumentan el tránsito intestinal, ¿verdad? Ahora, la grasa, por ejemplo, en el mesenterio del yeyuno, como les decía también cuando estamos hablando del mesenterio, va a ser escasa, ¿verdad? En cambio, en el ilion va a ser más gruesa, ¿no? Y por ende, este va a ser más grasoso. Ahora, la disposición de las arcadas también de los vasos sanguíneos en el mesenterio del yeyuno, vamos a ver que simplemente en forma de 1 a 2 hileras de arcadas. En cambio, en el ilion, como han visto en la imagen anterior, se van a observar hasta 4 a 5 hileras de arcadas, ¿verdad? Arteriales.
Si uno ve internamente, vamos a ver que la mucosa, ¿verdad? Del intestino, si vemos las capas, ¿verdad? Primero tenemos la mucosa internamente, luego su mucosa, luego tenemos la capa muscular que se divide lo mismo en dos, una circular interna, una longitudinal externa, y luego tenemos el peritoneo, ¿verdad? Visceral que los cubre. Ahora, si hablamos de la mucosa y vemos internamente, vamos a ver que presentan estas vellosidades, que son las vellosidades intestinales. Es algo muy característico de ver en el interior de la mucosa intestinal, ¿no? Estas vellosidades intestinales se caracterizan porque son salientes de la lámina propia cubierta por epitelio más o menos de 1 milímetro. Si vemos internamente, estas vellosidades a su vez tienen estas microvellosidades en cepillo, como les llaman, ¿verdad? Que pues estas en número también varían según su localización en la mucosa. Vamos a ver que están formando asas capilares, conductos linfáticos, músculo liso y linfocitos. Ahora, en la superficie de las células hemos visto que se encuentran estas microvellosidades que son el punto de absorción, es acá donde se van a absorber realmente los nutrientes, ¿no? En el duodeno hemos visto que se encuentran en mayor cantidad y en mayor tamaño que en el yeyuno. ¿Por qué? Porque estos pliegues también van a aumentar la superficie, ¿verdad? De absorción. ¿Okay? Si vemos la histofisiología del intestino delgado, vamos a ver que estas microvellosidades, su misión es la de aumentar también la superficie de las células, facilitando la absorción de los alimentos, ¿no? Ahora, entre estos espacios, a nivel de la mucosa, se encuentran también estas criptas, fíjense, que son las famosas criptas del Lieberkühn. Son invaginaciones del epitelio sobre la lámina propia, ¿verdad? Alrededor de estas vellosidades. Vamos a ver que las criptas de Lieberkühn se hacen más numerosas, sobre todo en el intestino grueso. Ahora, como les decía, vean acá las capas. Fíjense desde la más interna, que es la mucosa, que se caracteriza por estos pliegues circulares o válvulas de Kirkbride. Y por otro lado tenemos también acá la submucosa, ¿verdad? La submucosa, tenemos la muscular circular, la muscular longitudinal y finalmente la serosa, que es el peritoneo visceral que lo cubre, ¿no? La capa serosa, que es la visceral, el peritoneo visceral, es la más externa, está formada por células planas, excepto en la segunda y tercera porción del duodeno, que hemos visto que son retroperitoneales. Luego, la capa muscular, hemos visto que está formada por una externa longitudinal, ¿no? Y una interna circular. Sabemos que hay un plexo muy importante, que es el plexo mientérico, a ese nivel. Luego tenemos la submucosa, ¿no? Donde se encuentran las glándulas. Sobre todo está formado por tejido conectivo denso fibroelástico. Vamos a encontrar a ese nivel también los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos. A ese nivel también hay un plexo, que es el plexo submucoso de Meissner, y las famosas glándulas de Brunner o duodenales, que se encuentran en mayor cantidad justamente a nivel del duodeno, por eso se les llaman duodenales. Y luego tenemos la mucosa, ¿no? Que está formado por un epitelio cilíndrico simple, que es epitelio digestivo, le llamo, ojo, epitelio digestivo o epitelio cilíndrico simple. Luego también tenemos la lámina propia, ¿no? Que está formado por tejido conectivo laxo. En ella hemos visto que se encuentran las criptas del Lieberkühn, los vasos y nervios, además de fibras musculares lisas y linfocitos. Y luego tenemos una capa también bien delgada que forma las musculares mucosae, que esto lo van a ver en histología seguro. Acá, fíjense, están los estratos, como pueden ver, desde la más externa, que está formada por la serosa. Luego tenemos también las capas musculares, como pueden ver, ¿verdad? Acá están viendo las capas musculares, ¿verdad? Esta de acá es parte de la longitudinal, de la misma manera. Luego tenemos también la submucosa, que como pueden ver este espacio es muy amplio. Se encuentran acá las famosas, estas son las glándulas de Brunner o duodenales. Se encuentran también vasos sanguíneos, como pueden ver, ¿verdad? Este espacio es el de la lámina propia. Esta ya sería la mucosa. Como pueden ver, aquí están las vellosidades, ¿verdad? Y las criptas de Lieberkühn, entre ellas. Bien, ahora tenemos que mencionar al intestino grueso, ¿verdad? El intestino grueso sería la continuación del intestino delgado, del ileum, para ser más exacto. Sabemos que se interconectan gracias a esto que es la unión iliocecal,
¿no? Forman acá el ángulo iliocecal, como pueden ver. En ella se va a formar por dentro del ciego, que es la primera porción del intestino grueso, se va a formar la papila, ¿no? Del esfínter iliocecal. Acá hay un esfínter, ¿verdad? Esa papila la llaman la papila ileal, o en la persona viva, pero van a ver que en el cadáver se forman los labios ileales, ¿no? No es una papila, sino se forman como unas estructuras, como unos labios, por eso les llaman los labios ileales. Esto es post-mortem, ¿no? En el cadáver. En cambio, en la persona viva se puede ver así como una papila. ¿Ya? Le llaman la papila ileal o la papila del esfínter ileocecal. Esto va a controlar el paso, ¿no? De los productos que han sido procesados a través del intestino delgado y van a pasar al intestino grueso. Sabemos que el intestino grueso se extiende desde justamente el ilion, desde la unión ileocecal, hasta finalmente el ano, ¿verdad? ¿Cuánto mide? Este mide de 1 a, o bueno, en realidad 1.5 metros, ¿no? 1,5 metros. En cambio, el intestino delgado mide alrededor de 6 a 7 metros, ¿verdad? O sea, sabemos que se va a dividir en lo que va a ser el ciego, que es la porción más ancha, la primera porción, posteriormente en el colon, ¿no? Y el recto. El colon a su vez se divide en el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el sigmoides, ¿verdad? Y el recto sabemos que es la última porción, que finalmente termina en el conducto anal o ano, como simplemente lo llamamos. Hablando un poco de la conformación externa, sabemos que está recorrido en toda su longitud, ¿no? Como ustedes van a ver, por una serie de cintillas musculares longitudinales que se conocen como las tenias, que están viendo acá, por ejemplo. Esta es la tenia anterior o libre. Hay tres tenias, la tenia anterior o libre, la tenia epiploica, ¿no? Y la tenia mesocólica. Estas tres tenias, finalmente en el recto, van a formar el músculo como tal rectal, ¿verdad? Que es muy importante para llevar a cabo la defecación. Como ustedes pueden ver, las tenias están formadas por músculo liso, ¿verdad? Y en el caso de la tenia anterior o libre, presenta estos apéndices grasosos que ustedes ven a cada lado, que son los apéndices epiploicos. Acá también se los puede ver, los apéndices epiploicos, ¿no? Es una característica solo del intestino grueso. Ustedes no van a ver estos apéndices epiploicos en el intestino delgado, por ejemplo, ¿no? Solo presenta el intestino grueso. Ahora, como pueden ver, entre las tenias existen también estos espacios cuadrangulares, estas llamadas abolladuras en la superficie que se conocen como las austras o austraciones, que cada austra está dividida también internamente por estos pliegues, que son los pliegues semilunares, que delimitan una región interna a nivel también de la mucosa del colon, de la mucosa colónica, ¿verdad? Estos pliegues semilunares, como pueden ver, comienzan a nivel del ciego y terminan también a nivel de lo que es la región justamente del sigmoides. Ahora, ¿qué características más tienen aparte de las tenias, de los apéndices epiploides y de las austras? ¿Verdad? Que son características del intestino grueso. Obviamente el grosor de este, por eso recibe el nombre de intestino grueso, es mucho más ancho que el intestino delgado, ¿verdad? Por otro lado, también se caracteriza porque tanto el colon ascendente como el colon descendente son asas fijas, están fijadas y son retroperitoneales, ¿verdad? Son retroperitoneales. En cambio, el apéndice, que es una proyección del ciego, el colon transverso y el colon sigmoides, tienen sus propios mesos, ¿verdad? Como el mesoapéndice, el mesocolon transverso y el mesocolon sigmoide, y por ende son intraperitoneales, son vísceras intraperitoneales, son consideradas intraperitoneales. Ahora, ¿qué más tenemos? Viendo la configuración interna, ¿no? Está formado por una túnica serosa, una túnica muscular, una túnica celulosa, le llaman así, y una túnica mucosa. La túnica mucosa se caracteriza porque tiene un color oscuro, un color ceniciento, presenta estos pliegues que son los llamados pliegues semilunares, o también les llaman crestas semilunares, y que limitan, ¿verdad? Entre las crestas, estas depresiones que se conocen como las austras. Estas son muy importantes porque mediante los movimientos peristáticos también que va a tener el intestino grueso, van a formar,
¿no? Lo que son estos desechos, esta materia que no ha podido ser aprovechada, y va a conformar el llamado bolo fecal. Este bolo fecal se va a ir formando a lo largo de todo el intestino para finalmente apilarse y almacenarse a nivel del recto, para que una vez de que el recto está completamente dilatado, este puede ser expulsado a través del ano, ¿verdad? Ahora, no se olviden que el intestino grueso se va a encargar simplemente de, pues, eh, absorber agua y electrolitos. Ahora, si hablamos de la primera porción que presenta el intestino grueso, hay que mencionar que este se conoce como el ciego o secum, ¿no? Por su nombre en latín, ciego o secum. ¿Qué características tiene este? Está situado primero a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Mide aproximadamente 6 centímetros de longitud, ¿verdad? 6 centímetros de longitud. Tiene una forma de embudo, ¿verdad? Con una base superior y presenta, sabemos en su interior, la válvula ileocecal, que es la unión entre el ilion y el ciego. Esta es una región muy importante también, hablando un poquito desde la clínica, porque gracias a esto se van a clasificar las obstrucciones intestinales en altas y bajas. Una obstrucción intestinal alta, por ejemplo, es la que está antes de la válvula ileocecal y una obstrucción intestinal baja después de la válvula ileocecal. Muchas veces, por ejemplo, algunas semillas, ¿no? O algunos besoares, como les llaman, pueden obstruir justamente a nivel de la válvula, ¿verdad? Estos besoares, pues, se clasifican. Tenemos, por ejemplo, algunos que son a base de plantas, como son los fitobesoares, donde una semilla podría ser la causa. Tenemos también los tricobesoares, que son muy comunes, que están formados por pelo. Generalmente las personas que tienen tricofobia son estas que se van comiendo los cabellos, ¿verdad? Y posteriormente estos cabellos forman justamente una estructura que puede obstruir, ¿verdad? Como un ovillo de pelos que puede obstruir, ¿no? Los intestinos. Es una causa muy común de obstrucción intestinal. Luego también tenemos cuerpos extraños, como en el caso de los niños, por ejemplo, ¿no? Que se tragan objetos extraños, juguetes, monedas, etcétera, pueden ser también una causa de obstrucción intestinal, ¿no? A la larga. Tumores, ¿no? Todos estos también. Luego la intumescencia, ¿no? Que es cuando el propio intestino se come al intestino, ¿verdad? Es la intumescencia intestinal. Por otro lado, tenemos también como una de las causas pólipos, de la misma manera, poliposis intestinal puede producir también este tipo de obstrucciones. Ahora, sobre todo de tipo altas, ¿verdad? De las bajas, las más comunes están pues el fecaloma, ¿no? Una causa muy común, o el vólvulo, de igual manera. Ahora, ¿qué más tenemos? En cuanto a la configuración externa, sabemos que presenta 4 caras para su estudio. Una cara anterior que está cortada, una cara posterior que están viendo, ¿verdad? Donde en el fondo podemos ver también el orificio del apéndice vermiforme, que por cierto el apéndice vermiforme es una prolongación del propio ciego, ¿verdad? Le llaman también apéndice cecal, justamente por esa razón. Sabemos que tiene un lumen, una luz que se comunica. Muchas veces esta también puede ser obstruida por un fecalito y generar la inflamación de este apéndice y producir una famosa apendicitis, ¿verdad? Como pueden ver, el apéndice tiene acá su propio meso, que es el mesoapéndice, que es una prolongación de lo que sería el mesenterio del hígado. Luego tenemos también una cara externa y una cara interna, ¿verdad? Hacia la cara interna se proyecta lo que es la unión ileocecal. Ahora, sabemos que hacia arriba el ciego se va a continuar con el colon ascendente, ¿verdad? Y va a tener también un vértice libre. En su cara interna desemboca hacia arriba, como hemos visto, el intestino delgado, el ilio, ¿no? El orificio ileocecal con su válvula, formando también a ese nivel el ángulo ileocecal. Ahora, de 2 a 3 centímetros justo por debajo, se desprende el apéndice vermiforme o cecal. Bien, disculpen.
Ahora, fíjense, vamos a ver que el colon ascendente es la continuación del ciego, hemos dicho, ¿verdad? Este se va a extender verticalmente hasta el colon transverso, hasta formar esta flexura, que es la flexura cólica derecha o ángulo hepático, lo llaman por la relación con el hígado. ¿Cuánto mide? En su recorrido del colon ascendente mide aproximadamente 10 centímetros de longitud, ¿verdad? Se relaciona internamente con las asas del intestino delgado, hacia atrás se relaciona con el riñón derecho y la glándula suprarrenal derecha, y luego también se va a relacionar con lo que va a ser hacia arriba la segunda porción del duodeno, además de las estructuras musculares de la pared posterior. Luego, el colon transverso, ¿verdad? El colon transverso, sabemos que se extiende desde el colon ascendente al colon descendente, ¿verdad? Va a colgar, va a caer hacia abajo, formando un arco de orientación inferior, con convexidad inferior y con cavidad superior. Mide aproximadamente 50 centímetros de longitud. En cuanto a sus relaciones, se relaciona hacia adelante con la pared abdominal, hacia atrás de derecha a izquierda está relacionado con la segunda porción del duodeno, la cabeza del páncreas, la cara anterior del riñón izquierdo. Hacia arriba, como pueden ver en esta figura, se va a relacionar con la cara inferior del hígado, se va a relacionar con la curvatura mayor del estómago, ¿verdad? Hacia abajo se va a relacionar con las asas intestinales del intestino delgado, sobre todo con las del yeyuno. Este va a terminar también formando otro ángulo, que es el ángulo esplénico, por la relación con el vaso, o también llamada flexura cólica izquierda, que va a dar origen al colon descendente, ¿verdad? Sabemos que forma los ángulos hepáticos hacia la derecha y el esplénico hacia la izquierda. Ahora, el colon descendente, ¿verdad? Que es la continuación del colon transverso, sabemos que se va a extender desde el ángulo esplénico hasta